como células del estroma, de la médula ósea, o células, por ejemplo, de los endotelios vasculares, ¿sí? Me están escuchando, ¿no, chicos? Sí, doctor. Sí, doctor. Ya, gracias. Entonces, estas citocinas, su función fundamental, y ya ustedes lo pueden deducir, es que comunican a las células inmunitarias entre sí, ¿ya? Son mensajeros que sirven para llevar un lenguaje y que todas las células del sistema inmune involucradas con esas citocinas puedan tener un mensaje único que permita al final de cuentas generar una respuesta inmunitaria, ¿sí? Pero también no solamente se comunican a las células entre sí, sino también comunican a las células del sistema inmunitario con otras células de otros órganos, de otros sistemas, para que todos ellos ayuden a realizar una respuesta inmunitaria mucho más efectiva, ¿ya? Todo esto hacen las citocinas. Las citocinas, entonces, participan en lo que es una respuesta inmunitaria, participan en lo que es respuesta inmunitaria innata, participan en lo que es respuesta inmunitaria adquirida, celular u humoral, ¿sí? En todo están metidas las citocinas. Al inicio les llamaron monocinas, porque descubrieron que eran producidas por el sistema monocito macrófago, ¿sí? Y después le pusieron el nombre de linfocinas porque se dieron cuenta de que mayormente eran producidas por los linfocitos, todo lo que es los linfocitos. Y después le pusieron el nombre de interleucinas en relación a la acción que ellas cumplen. ¿Cuál era? Comunicar un mensaje entre las células del sistema inmunitario. Entonces, de ahí viene el nombre de ¿ya? Interleucinas. Y se ha quedado finalmente con este nombre. Cada vez que hablo de interleucinas, interleucin 2, interleucin 8, interleucin 30, etc. Se ha quedado con el nombre de interleucinas y el título casi siempre le pone citocinas, ¿ya? Los títulos es como citocinas, algunos también ponen interleucinas. Entonces, ya para que ustedes sepan estas denominaciones. Ahora, una citocina cuando es producida por una célula, sobre todo del sistema inmunitario, va a actuar sobre una célula y esa otra célula tiene su receptor para esa interleucina determinada, ¿ya? Entonces, los receptores de interleucina se van a expresar en esas células que toman el nombre de células blanco para la accionar de las citocinas. Ahora, los receptores, vamos a ver después, van a cumplir determinados efectos, ¿no? Que les encomienda esas interleucinas. Estos receptores se pueden clivar, se pueden fraccionar en la membrana que ellas se encuentran. ¿Y con qué finalidad se clivan, se sueltan, se hacen solubles? Con la finalidad de unirse a las interleucinas, a su respectiva interleucina, una vez que están sueltas, para neutralizar el efecto, la excesiva cantidad que se está produciendo de esa interleucina. Mucha cantidad de una interleucina hace producir daño a nuestras células. Entonces, para eso se forman los receptores solubles de citocina, ¿ya? Para neutralizar el exceso de interleucinas, neutralizarlo cuando estén sueltos en la sangre mayormente. Entonces, estas tres citocinas, el factor de necrosis tumoral, interleucin 1, interleucin 6, son tres citocinas declaradamente proinflamatorias. El exceso de estas interleucinas causa daño, causa inflamación, y por eso estas tres son las que tienen receptores solubles, ¿ya? Para neutralizar el exceso de estas citocinas proinflamatorias. ¿Es probable que otras la tengan? Sí, ¿ya? Pero quienes más son estas tres, que son proinflamatorias. Ahora,
Las citocinas, una vez que una citocina es producida por una célula del sistema inmunitario, esa citocina puede actuar sobre esa misma célula. ¿Por qué? Porque esa célula tiene receptor para esa citocina. A eso se le llama acción autocrina, ¿ya? Por ejemplo, la interleucina 2, que es producida por los linfocitos T helper 1, pueden actuar sobre ellos mismos, sobre los T helper 1. ¿Por qué? Porque tiene receptores para interleucina 2. Eso se llama acción autocrina. Para es al lado. Una interleucina, por ejemplo, la interleucina 2 es producida por los linfocitos T helper 1 y va a actuar al lado de otras células inmunitarias, por ejemplo, sobre las células natural killer, los linfocitos T citotóxicos. Y allí van a ejercer sus efectos, ¿ya? Esa es una acción paracrina. Y endocrina, endo es a distancia. Una vez que una citocina o interleucina es producida por una célula del sistema inmunitario, es liberada en la sangre y viajará vía sanguínea hacia un órgano distinto que está a distancia, ¿ya? Vamos a ver algunos ejemplos después de estas acciones endocrinas de determinadas interleucinas que actúan a distancia. Ahora, algunas características generales de las citocinas, que es bien importante tener en cuenta. Mientras una célula del sistema inmune esté activa, un linfocito, está activa, ¿por qué? Porque un antígeno lo está activando para que se genere la respuesta inmunitaria. Y mientras esté activa esa célula, va a producir interleucinas. Si ya el antígeno es eliminado, esa célula activa ya no va a producir las interleucinas, ¿sí? Entonces, por eso se dice que su secreción es breve y autolimitada en relación al antígeno, ¿sí? A que esté presente. Son muy potentes sus acciones. Una célula puede producir muchas citocinas. Por ejemplo, los T helper 1 ya sabemos que producen gamma interferón, interleucina 2, interleucina 12. ¿Y los T helper 2 qué producen? Producen varias citocinas. ¿Cuáles son ellas? Interleucina 4, 5, 6, 9, 10, 13. ¿Sí? Una célula inmune puede producir muchas citocinas. Muchas células inmunes pueden producir una misma citocina. Por ejemplo, a ver qué se me ocurre, el gamma interferón. Los interferones también son citocinas. Es producida ¿por quién? Por los linfocitos T helper 1. También es producida por células natural killer. También es producida por linfocitos T citotóxicos. Y así se van a dar con varios ejemplos de que muchas células pueden producir la misma citocina. Ahora, una citocina puede actuar sobre distintas células, ¿ya? Distintas células. A ver, estoy hablando del gamma interferón. ¿Actúa sobre quién? El gamma interferón puede activar a las células natural killer, sobre ellas actúa. Actúa sobre los también linfocitos T citotóxicos. También actúa el gamma interferón sobre los macrófagos, sobre las células dendríticas interdigitantes. O sea, una citocina puede actuar sobre diferentes células, ¿sí? Ya. Después, por ejemplo, a ver que interleucina 2 básicamente actúa sobre células natural killer, linfocitos T citotóxicos, pero también sobre otras células del sistema inmunitario, prácticamente todas las de inmunidad natural para hacerle proliferar la interleucina 2. Y ahora este otro ejemplo. Una citocina puede actuar sobre una célula y hacerle producir diferentes efectos. La misma interleucina 2 actúa sobre varias células y ¿qué es lo que hace fundamentalmente? Hacerlas proliferar. Pero la interleucina 2 al actuar sobre los linfocitos T citotóxicos no solamente lo hace proliferar, sino que lo hace activar para producir ¿qué cosa?
producir sus perforinas, todo su material de guerra del linfocito T citotóxico, granenzimas, perforinas, etc. ¿Ya? Una citosina entonces puede actuar sobre una célula y hacerle producir diferentes efectos. Ahora sí vamos a ver estas 3 diapositivas para ver algunas de las principales citocinas. Actualmente los estudios han demostrado que existe alrededor de 50 citocinas, ¿ya? Con diferentes funciones, algunos de ellos similares funciones. No vamos a revisar los 50, vamos a revisar algunos de los principales. Por ejemplo, interleucin 1 alfa, interleucin 1 beta, factores de necrosis tumoral alfa y beta, que acá a su costadito van a tener las células que producen estas citocinas, tienen acciones muy similares, ¿ya? No voy a entrar mucho en el detalle, en algo divergen, pero en general tienen acciones similares, tienen acciones autocrinas y paracrinas, ¿sí? Estas acciones están relacionadas en inducir inflamación. Inflamación que no es otra cosa que sobre las células autocrinas o paracrinas que actúan, le inducen la liberación de proteínas. Proteínas como las proteasas. Proteasas no es otra cosa que asas, enzimas líticas que producen destrucción de proteínas. Entonces, todas estas interleucinas son proinflamatorias, hacen producir y otros mediadores líticos que al final producen daño, inflamación en nuestras células, ¿ya? Naturalmente que esto es producido cuando se producen excesos de estas interleucinas. Y tienen acciones endocrinas, o sea, actuar a distancia. Todas estas citocinas, estas 4, actúan a distancia, donde las células que los producen pueden salir a la sangre, actuar, por ejemplo, a nivel del hipotálamo, y ahí al ser disregula el centro termorregulador del hipotálamo, y por lo tanto ya se produce fiebre. O pueden ir al hígado, y en el hígado van a hacerle producir unas proteínas llamadas reactantes de fase aguda, que intervienen en la defensa mayormente, ¿ya? Entonces, todas estas acciones son un tanto similares a estas interleucinas, la interleucin 1, alfa beta, y el factor de necrosis tumoral, alfa beta, ¿ya? Desde acá les iré comentando que el estudio de interleucinas ha conducido mucho en favor del tratamiento de enfermedades como por ejemplo el cáncer, ¿ya? En el cáncer, por ejemplo, esta interleucin 2 que es producida básicamente por los T-helper-1 y que es una interleucina eminentemente proliferativa, hace proliferar todas las células de la inmunidad adquirida y que es una principal generadora de interferones, inductora de inmunidad celular que interviene fundamentalmente en la lucha contra el cáncer. Entonces, interleucin 2 se está utilizando se llama como terapia biológica en la lucha contra el cáncer, sobre todo en cáncer de riñón, ¿ya? No es que se va a utilizar en todos los cánceres, no, cada enfermedad tiene peculiaridades, cada cáncer tiene peculiaridades, pero lo cierto es que interleucin 2 tiene buen efecto en cáncer de riñón. Y volviendo a la diapositiva anterior, estas interleucinas que son proinflamatorias en enfermedades autoinmunes están muy exacerbadas, causando mucho daño inflamatorio, y hoy en día se utiliza en el tratamiento de enfermedades autoinmunitarias el bloqueo de interleucinas, bloquear la interleucin 1, bloquear el factor de necrosis tumoral, bloquear la interleucin 6, 17, que también son proinflamatorias. Eso es lo que se llama terapia biológica en la lucha contra enfermedades autoinmunitarias y es lo último en tratamientos, es lo que mejor resultados da, ¿sí? Además que son terapias muy caras. La interleucin 3 básicamente interviene a nivel de la médula ósea en hacer proliferar a la célula stem totipotencial y hacerla diferenciar en muchas líneas celulares, ¿sí?
Acá voy a hablar de la interleucin 4, la interleucin 13 y la interleucin 33. Estas tres citocinas, producidas básicamente por T-helper2, tienen en común estimulan a los linfocitos B para que produzcan fundamentalmente inmunoglobulina E. Inmunoglobulina E que interviene en la lucha, en la defensa contra los parásitos helmintos, ¿sí? Inmunoglobulina E que de otro lado también induce enfermedades alérgicas, las alergias, todo lo que es enfermedades alérgicas, ¿ya? Eso hacen interleucin 4, 13 y 33. Son citocinas de T-helper2 de inmunidad humoral. La interleucin 5 básicamente lo que hace es hacer proliferar, atraer eosinófilos allí donde se les necesita. Los eosinófilos intervienen mucho en la lucha contra los parásitos helmintos. Por eso, en la lucha contra los parásitos helmintos, mucho juega en común la interleucin 4 y la interleucin 5. Van de la mano, ¿ya? Cuando nos enfrentamos a parásitos helmintos, producción de inmunoglobulina E y más producción de eosinófilos. La interleucin 16, yo le dije que era, perdón, la interleucin 6 era una citocina, no le he puesto acá, proinflamatoria, ¿ya? Proinflamatoria. En la terapia de enfermedades autoinmunes se utiliza bloqueadores de interleucin 6. Tiene otros efectos también. Interleucin 7, miren, ya no es producida por células inmunes, sino por células estromales de la médula ósea. Y si ustedes recuerdan, yo les dije que intervenía mucho este interleucin 7 en el desarrollo de linfocitos T de memoria. De azul les he puesto esto de memoria, ¿ya? Entonces, interleucin 7 actúa básicamente en la médula ósea porque es producida por células estromales de la médula ósea, interviene en el desarrollo de algunas líneas celulares hematopoyéticas, como es en la producción y diferenciación de linfocitos B, pero también los linfocitos T de memoria. Interleucin 8 interviene mucho en la quimiotaxis de neutrófilos. Los neutrófilos son muy importantes en erradicar microorganismos, bacterias extracelulares, ¿sí? Interleucin 9 también tiene acciones contra el MINTOS, respuesta TH2. La interleucin 10, que es muy importante, que siempre le he venido mencionando, que es una citocina antiinflamatoria. Las dos citocinas antiinflamatorias por excelencia es la 4 y la 10. Antiinflamatorias, la interleucin 10 es una de las principales citocinas de lo que es inmunidad humoral, T-helper2. Entonces, y esta es la principal en inhibir a las citocinas T-helper1. Vamos a ver después que hay un antagonismo entre lo que es T-helper1 y T-helper2, ¿ya? Hay un antagonismo. Y la interleucin 10 es la principal en inhibir a los T-helper1 y es una de las principales de ser T-helper2. La interleucin 11 también es producida por células estromales de la médula ósea, interviene mucho en lo que es la producción de plaquetas, ¿ya? O sea, primero los megacariocitos los hace desarrollar y después se desarrollan en plaquetas, que son, las plaquetas son agregantes plaquetarios, ¿no? Agregantes de coagulación, de coágulos. Interleucin 12 también es una de las principales citocinas de inmunidad celular, T-helper1. Es un gran activador de células natural killer. En rojito les he puesto a los que activan a las células natural killer. Interleucin 13, ya lo dije, 4, 13 y 33 son T-helper2, sus acciones sobre la producción de inmunoglobulina E. 14 no es importante. La 15, si ustedes recuerdan, interviene también en la generación de linfocitos T de memoria, ¿sí? Y también es un gran activante de células natural killer, interleucin 15.
16 no es muy importante, la 17, si recuerdan, también interviene en la producción y el desarrollo de linfocitos T de memoria. La interleucina 18 sí es bien importante, es la más importante interleucina en hacer producir gamma interferón. Las células que producen gamma interferón, entonces es porque sobre ellas actúa la interleucina 18. 19 no es muy importante, la 20 tampoco hasta el momento. La 21 y 23 sí son importantes en cuanto estas dos citocinas actúan, por ejemplo, activan células natural killer y sinergizan mucho la acción de interleucin 12. Interleucin 12 es inmunidad celular, ¿sí? Ahí estas dos, 21 y 23, también son de inmunidad celular. Sinergizan con interleucin 12. Sinergizan en la acción sobre las células natural killer. Y también ambas, 21 y 23, propician el desarrollo de los linfocitos T helper 17. T helper 17, ¿ya? La 24 al momento no es muy importante, la 25 tampoco, 27 también, bueno, sinergiza sobre las células natural killer, es una citocina de inmunidad celular. Después hay, como les dije, hasta 50 citocinas, ¿ya? No voy a entrar en el detalle, seguramente en el tiempo algunas cobrarán más importancia que otras, esas habrá que estudiarlas porque seguro se le va a utilizar en el tratamiento. Hoy en día el tratamiento en base a citocinas está mucho en desarrollo y en investigación. Lamentablemente son terapias muy caras y accesibles a poca población, pero en todo el mundo ya se les utiliza desde hace más o menos un buen tiempo. Estas diapositivas que vienen es para establecer familias de citocinas en cuanto a un mecanismo de acción un tanto similar para algunas citocinas, ¿sí? Hay citocinas T helper 1 que son básicamente producidas por T helper 1 y que tienen acciones de inmunidad celular y todas estas así lo tienen, ¿ya? De inmunidad celular. Pero acá no he puesto la interleucin 2 y ese interleucin 2 sí es fundamental en lo que es inmunidad celular. Y las citocinas T helper 2 tienen que ver mucho con el desarrollo de inmunidad humoral, que desarrollan la producción de anticuerpos, 4, 5, 6, 9, 10, 13, 19, 25, 33. Todos ellos intervienen entonces en inmunidad humoral y las T helper 1 en inmunidad celular. Esto ya lo he mencionado, hay citocinas que cuando se producen en exceso son proinflamatorias, producen daño. Interleucin 1, la 6, la 8, la 12, 17, 23, el factor de necrosis tumoral. La más importante es tal vez el factor de necrosis tumoral, interleucin 1, interleucin 6, ¿ya? Y 17. Antiinflamatorias que neutralizan el efecto proinflamatorio de estas. La 4, la 10 y la 13. Las principales, la 4 y la 10 principales citocinas antiinflamatorias, ¿ya? Hay otras citocinas que se llaman de la superfamilia del factor de necrosis tumoral. No voy a entrar en el detalle, pero es para mostrarles que las citocinas no solo tienen que ver con respuesta inmunitaria, sino también tienen que ver con otras funciones. Por ejemplo, estas citocinas de la superfamilia del factor de necrosis tumoral que se llaman RAN ligando, que son producidas por células estromales o por linfocitos T activados. Miren, van a activar a unas células de los huesitos llamados los osteoclastos, y estos osteoclastos cuando se activan van a sacar calcio del hueso. Esto se llama resorción ósea, ¿ya? Y también pueden inducir lo que se llama esa pérdida de calcio, la osteoporosis, RAN ligando. Hay otra osteoprotegerin de la superfamilia, pero más bien tienen la acción de neutralizarlo al RAN ligando, para que el RAN ligando no produzca resorción ósea u osteoporosis, ¿ya? Osteoprotegerin.
Y estas otras dos citocinas Bliss y April lo vamos a ver más bien cuando hagamos la activación de los linfocitos B. Son dos citocinas que intervienen en activar a los linfocitos B para que se genere más respuesta inmunitaria. Hoy en día hay tratamientos para bloquear al RAN ligando y no produzca resorción ósea, no produzca osteoporosis. Hay tratamientos. Y hoy día hay tratamientos también para bloquear el Bliss, el April, para que no se produzca exceso de estimulación de los linfocitos B y no se produzca entonces enfermedad autoinmunitaria o humoral. Vamos a hablar de estos factores de crecimiento. Es lo mismo hablar de factores estimulantes de colonias, ¿ya? Factores estimulantes de colonias. Un ratito me espero. Entonces, es lo mismo hablar de factores estimulantes de colonias o factores de crecimiento para referirnos a estos factores de crecimiento, como se le dice, o factores estimulantes, o en las cuales también intervienen como tal interleucinas, ¿ya? Como factores estimulantes de colonias. Y básicamente para referirnos a la acción a nivel de la médula ósea, sobre la generación de células estirpes de células del sistema inmunitario. Por ejemplo, sobre la célula stem totipotencial que da origen a todas las células sistema inmunitario, pueden tener efecto la interleucina 3 y el factor estimulante de colonias granulocito macrófago para hacerle producir toda esta gama de células del sistema inmunitario, ¿ya? Hoy día en el tratamiento de, por ejemplo, si un paciente tiene déficit, por decir, de neutrófilos, bajas defensas, por decir, puede tener también anemia, entonces se puede utilizar factor estimulante de colonias granulocito macrófago para que esta célula produzca el déficit de alguna de estas líneas celulares, ¿ya? Esos tratamientos también se utilizan ahora. Por ejemplo, hablando de interleucin 7, también es un factor estimulante de colonias. Es un factor estimulante de colonias. ¿Qué es lo que hace? Hace generar linfocitos de memoria y también favorece el desarrollo de linfocitos B.
Entonces, interleucin 7, también algo, la interleucin 6 son factores de crecimiento o estimulantes de colonias. La interleucin 11, yo les dije que intervenía en el desarrollo de los megacariocitos en hacer producir más plaquetas. La eritropoyetina es una hormona más bien que hace producir más glóbulos rojos, ¿ya? El factor estimulante de colonias del macrófago hace producir más monocitos, más macrófagos. El factor estimulante de colonias de los granulocitos hace producir más neutrófilos. La interleucin 3 hace producir más basófilos, interleucin 5 hace producir más eosinófilos. Todas estas interleucinas, factores estimulantes de colonias, todo esto constituye los factores de crecimiento de células del sistema inmunitario a nivel de médula ósea, ¿ya? Esto es para que veamos el efecto endocrino de las interleucinas. Por ejemplo, la interleucin 1 y el factor de necrosis tumoral, que son producidas por ejemplo, células dendríticas interdigitantes, van a ser liberadas en la sangre y van a actuar a nivel de los macrófagos que están en distintos tejidos. Ahí van a secuestrar fierro, ya que no haya mucha disponibilidad de fierro. Eso ocasiona anemia. La interleucin 1, prolactina, hormonas de crecimiento, que son producidas por ejemplo, por células del sistema inmunitario, va a actuar a distancia sobre las neuronas del sistema nervioso, le hace producir más óxido nítrico y esto hace producir sueño. Interleucin 1, factor de necrosis tumoral, gamma interferón, al actuar sobre las neuronas del hipotálamo, desregula el centro termorregulador por acción de hacerle producir más prostaglandina E2 y esto induce fiebre. El factor necrosis tumoral libera aminoácidos del músculo y esto produce adelgazamiento extremo, caquexia. Estos síntomas que son producidos por interleucinas son producidos por muchas enfermedades en las cuales se genera este exceso de interleucinas, llámese cáncer, llámese enfermedades infecciosas, llámese enfermedades autoinmunitarias, y es por eso que estos síntomas son comunes a muchas de esas enfermedades diversas. Eso es lo bonito, lo difícil de medicina, en que si un paciente viene, tengo anemia, no es cuestión de darle fierro nomás, hay que estudiar. Es cáncer, es infección, es autoinmunidad, y todo esto es referido a eso, ¿ya? Que puede ser cualquiera de esas condiciones. Y todo está mediado ¿por quién? Por interleucinas. Una interleucina, para actuar sobre su receptor que está en una célula blanco determinada, la interleucina va a ejercer su efecto sobre esa célula blanco de una manera similar a cuando hablé de la activación de los linfocitos T. La interleucina, al actuar sobre su receptor en la célula blanco, lo que va a hacer, este receptor tiene cola citoplasmática larga y se van a producir reacciones de fosforilación, transducción de señales. Después se activan factores de transcripción, estos van al núcleo y ahí van a codificar para sintetizar proteínas, ¿sí? Por ejemplo, a ver, la interleucin 2 va a actuar sobre las células natural killer en las cuales tiene su blanco para activar a las células natural killer y estos produzcan proteínas, ¿sí? Proteínas como ¿cuál? Como por ejemplo las perforinas, gran enzimas que van a producir muerte de una célula blanco que tiene un microorganismo ahí adentro. Entonces, intracelular. Entonces, a eso se refiere, ¿ya? Las interleucinas actúan sobre una célula blanco, le va a hacer producir proteínas para que esa célula cumpla sus funciones para las cuales está hecho. Eso hacen las interleucinas, ¿ya? Todo esto de acá son vías nomás de transducción, de factores de transcripción, síntesis de proteínas para cada una de las citocinas, ¿ya? El factor beta transformante del crecimiento
es una citosina que ya he hablado de ellas, es producida básicamente por los T-helper-3. Son 3 subpoblaciones del factor beta transformante del crecimiento, 1, 2 y 3, y básicamente tiene acciones inmunosupresores, suprimen prácticamente a todas las células del sistema inmunitario cuando estas están actuando en exceso. Quien tiene que regular esa acción son el factor beta transformante del crecimiento. Pero adicionalmente hace sintetizar más colágeno en la matriz extracelular, ¿ya? Lo que está fuera de las células, lo que sostiene nuestras células en el organismo, no son otra cosa que las fibras colágenas que están ubicadas en la matriz extracelular. Esto es para que vean, las citocinas no es que solamente tienen una acción y se acabó la cosa. Tienen en realidad, pues como ya van viendo, muchas múltiples acciones, ¿no? La diversidad de acciones que tienen, de células que lo producen. Para que vean nomás el factor de necrosis tumoral, las acciones divergentes que puede tener. 1, proliferación. Al actuar sobre sus receptores en una célula blanco y activar vías de señalización, factores de transcripción, el CEYAN, pasa al núcleo y toca genes que van a codificar para producir proteínas que tienen que ver con la proliferación de la célula, ¿ya? Del ciclo celular. Este es un hecho de inducir proliferación. Y otro es, por ejemplo, el de producir muerte. Muerte por apoptosis. El factor de necrosis tumoral, al actuar sobre sus receptores, tienen otra vía de señalización, otra vía de activar, por ejemplo, caspasas que van hacia la mitocondria, y la mitocondria es una fuente de caspasa 3, que es la vía final común inductora de producir muerte por apoptosis, que va a inducir la apoptosis, la muerte. Eso lo vamos a ver después, ¿ya? Pero se da este hecho también de que el factor de necrosis tumoral puede inducir apoptosis. Y puede producir otro tipo de muerte celular llamada por necrosis. Al actuar sobre su receptor, va a activar otras enzimas, la esfingomielinasa, la ceramide, que también van a nivel de la mitocondria para hacerle producir más bien más radicales libres de oxígeno. Anión superóxido, peróxido de hidrógeno, y estos van a actuar sobre la membrana de la mitocondria, hacerle producir que los lípidos se peroxiden, y la peroxidación lipídica tiene que ver mucho pues con la muerte de componentes orgánicos, proteínas, hidratos de carbono, al final de cuentas necrosis de esta célula blanca, ¿ya? Y también otro efecto que tiene el factor de necrosis tumoral es hacerle producir factores de sobrevida. Miren, todo lo contrario. Al actuar sobre sus receptores y actuar también sobre la mitocondria y hacerle generar radicales libres de oxígeno, pero en concentraciones moderadas, cuáles van a actuar sobre este factor de transcripción nuclear kappa beta, cuál se va a desplazar al núcleo para hacerle producir proteínas más bien que tienen que ver con la sobrevida de esta célula, que no muera. La superóxido dismutasa, que es un poderoso antioxidante, el BCLXL, que es un poderoso antiapoptósico, son 2 factores de sobrevida importantes en nuestras células para que nuestras células no mueran. Hasta acá llegaríamos, muchachos, con la clase de hoy día. Si tienen alguna inquietud, una pregunta sobre el examen, me pueden comentar. Les acabo de colgar abrir sus notas antes de empezar la clase. Si quieren ya pueden verlas. ¿Ya? No he tenido tiempo en la mañana, no he podido hacerlo, pero ya le he dejado libres sus notas y debe estar con sus respuestas de cada uno. ¿Alguien me puede confirmar que ya ha visto sus notas? Sí, doctor, se aparecen en el sistema. Ya.
Espero Pero- que todos estén bien, ¿no? No creo que haya estado tan... Sí, creo que, doctor, yo considero que todo es una prueba, pero ha habido, digámosle, dos problemas generalizados que me han comentado. ¿Ya? La primera es de la pregunta de, ¿se acuerda del B71 y el B72? Ah, sí, ya le corregí esa ya. Es el B71 y el B72 que estimulan al CD28. Las dos son Ajá. correctas. Las dos van a tener medio punto y los que han respondido correctamente les va a salir con el medio punto y yo ya lo pongo eso a favor, ¿ya? O sea, las dos Ya. son correctas ahí. Ya, doctor. Pero respecto ahora al problema es que ha habido, digámosle, una cantidad considerable de gente que ha enviado, digámosle, atrasado el examen. Pero ahí le está saliendo la nota. Sí le sale la nota, pero desaparece como atrasado el envío. No, no importa eso, yo ya me doy cuenta ya. Con tal que hayan enviado entre los 25 minutos, porque creo que envían a los 25 y ahí les sale atrasado. Pero ya lo que Ujú. vale es que ya les ha pasado la nota. De eso no se preocupen. Es que ha habido algunos casos que han enviado 27 y es por eso como que me dijeron, coméntale al doctor, porque si no, dice que tiene algunos problemas en sus computadoras ya y bueno, no estoy muy seguro qué hacer con esos casos, doctor. Pero esos son casos dos o tres ya nada más, porque eran Sí, más los que sí. enviaron Ya, 1025. ya. Yo, de todas maneras, todavía no he abierto sus notas. He abierto de una sección y ya he visto y ahí ponen la hora de cierre. Entonces, algunos ponen 22, 23.